Dino Buzzati tiene una novela que se llama Un amor. Y les recomiendo mucho, bueno, el trabajo en general de Dino Buzzati. Un amor, sí, desde luego, aunque es un trabajo que sobre todo le critican un poco porque cambia también un poco su forma de ver el mundo, su forma de escribir y no se suele centrar mucho en el amor. Curiosamente, esta novela de un amor, si bien obviamente habla de un amor, tampoco es un amor así tal cual, una novela romántica per se. Hacia el final se empieza a poner un poquito crítico, un poquito ya más social, te empiezas a dar cuenta de los motivos de los personajes. Básicamente son dos, es un tipo pues ya mayor pero no tan viejo, con una buena posición aparentemente en un puesto de gobierno pero no tan rico, sabio, inteligente, pero bueno, más bien inteligente pero no tan sabio, vamos, que un tipo cualquiera, dijera el Tote King. Y el amor es con una chica de las que podríamos llamar de la vida alegre, aunque de a poco la novela nos va descubriendo que, pues así como las chicas, así como las personas que aparentemente se dedican o llevan una vida alegre, pues no lo es en realidad tanto. Mucha parte de la novela, Dino Buzzati hace un espléndido trabajo, pues haciéndonos ver lo simp que es el tipo, ¿no? Llega un momento en que realmente te desesperas de estar leyendo a alguien que está empeñado a fuerza en que le haga caso a una chica. Si has vivido algo así, yo sí lo he vivido, yo sí he sido ese simp desesperado que hace hasta lo imposible por aparentar y por ganarse un corazón que aparentemente no es para él. La verdad es que puede que sí te dé un poco de auto cringe, pero es una novela divertidísima, muy, muy genial. Pero bueno, el caso tiene un final, podríamos decir, feliz, en un final y punto, como dijera Marsh. No se los voy a spoilear desde luego porque es una novela bastante entretenida y la pueden leer muy rápidamente. Y en esa novela, pues de repente en las elucubraciones, este personaje dice: la música verdadera estriba en la combinación de la añoranza del pasado y la esperanza del futuro, que ambas son igualmente dolorosas, pero además que combina también la desesperación del presente, que las junta, que en la desesperación junta a la añoranza y a la esperanza del mañana. Dice, fuera de eso no hay otra poesía. Naturalmente eso de la añoranza del pasado y la esperanza del futuro, pues se le puede aplicar pues a cualquiera básicamente de nuestras músicas, de nuestros géneros, de nuestros artistas favoritos. La desesperación del presente es algo que no se suele encontrar tan fácil en cualquier género, excepto, creo yo, pues obviamente la música triste, mucha música vernácula, mucha música folclórica, mucha música, por ejemplo, la ranchera, habla muchísimo de muchos pesares, de muchos dolores, pero no los llega a combinar tanto. Esas combinaciones se llegan a dar, por ejemplo, mucho en el metal y sobre todo mucho en el avant-garde, porque además no solamente mezclan pues estos elementos de sentimientos pasados, presentes, futuros, desesperados, de añoranza, de esperanza, sino que además también conjugan elementos pues que rayan en la desesperación de la combinación de géneros pasados y futuros. Todo eso es precisamente porque acaba de salir un disco que yo considero que es uno de los más entretenidos, también hablando como lo de la novela de Dino Buzzati, pues de los más entretenidos que he escuchado en los últimos meses, cuando menos. Es decir, definitivamente esto que vamos un cuatrimestre del 2024 sí está entre mis mejores discos del 2024, pero que también habla de una banda muy pues, pues muy incipiente más o menos. Tiene dos discos. Bueno, vamos, la banda se llama Eunuchs o Eunucos y es una banda de Australia. Es una banda de Australia que usualmente cuando busques Eunuchs o cuando busques el nombre de la banda Eunuchs, vas a encontrarte con tres situaciones, tres cosas. La primera, pues es la lógica, que es un trío, es una banda, es un trío de Australia, de Sydney. La segunda, que es un poquito más común, que tocan progressive, que tocan avant-garde, avant-jazz, jazz avant-garde, y eso es sobre todo cierto en este segundo disco. Y la tercera, que es como lo trillado, que en donde sea que busques información de los Eunuchs, vas a encontrarte que a cada rato los están comparando con Black Midi. Creo que si se critica que te parezcas a Black Midi, me parece que eso es, pues desde luego, un gran punto a favor. Pero la verdad es que los mismos Eunuchs se han ganado esta especie de comparación trillada, porque por ahí del 2022 empezaron a hacer una especie de campaña en Twitter, ahora X, en donde ellos empezaban a sacar covers de Black Midi precisamente, y empezaban a sacar covers diciendo que no iban a parar de lanzar covers de Black Midi hasta que estos últimos los invitaran a un tour
Obviamente, como no es una banda tan conocida, Black Midi sí lo es, pues empezaron a surgir muchos posts, muchos blogs en donde decían, pues es que pues, esa es una especie como de dick move, están como que queriendo presionar a las bandas importantes, no es la forma correcta de llamar la atención, etcétera. Pero bueno, lo importante, decía, es que sí mezclan a la perfección el avant-garde, el jazz, la ópera rock, sobre todo en su primer disco, y pues es música caótica, música que sí, obviamente se puede comparar un poquito a Black Midi, a los últimos trabajos de Black Midi, sí es avant-garde. A Daughters, el último disco, inclusive, porque siento que es un poquito más violento, más catastrófico, más iracundo, más visceral. Y curiosamente no habla tanto de otros sentimientos como sí el primer disco. Bueno, es una banda, decía, básicamente nueva, tiene 2 discos, The Castration of Guts, que justamente hace referencia a su nombre de eunucos, The Castration of Guts del 2021, y ahora acaba de salir el 5 de abril, Harbor Century. Si encuentras, o más bien si buscas Unux en las plataformas de streaming, te vas a encontrar con que hay 3 discos aparentemente, pero el primero, el que señalan como el primer disco de los Unux, en realidad no es un disco de los Unux, el disco se llama Anti-Disestablishmentarianism, pero es de una banda llamada Unux de Estados Unidos, que es más bien hardcore. El término político, la verdad es que es bastante interesante, pero esa no es la banda que nos interesa, no son los Unux de Australia. ¿Cómo acercarse a su música? Si has escuchado a Black Midi, si has escuchado a Vanguard, pues acércate por el disco que quieras. La verdad es que son un poquito diferentes a los dos, pero Harbor Century desde luego es un dulce al oído, es desesperación, es añoranza, es desesperanza, es muchas historias. No es un disco conceptual, pero sí habla muchísimo de la vida de Sydney, de la vida de Australia. Habla mucho de accidentes, de leyendas en el mar, de un poco de costumbres de Australia, por ahí muchos simbolismos con las aves. Y no es una casualidad, pero al mismo tiempo sí lo es un poco, porque decía, este disco sale el 5 de abril del 2024. Sin embargo, comienzan a escribirlo, comienzan a querer componerlo en enero, en aras de querer grabarlo ya en febrero. Es decir, un poquito apresurado. Si nunca has escuchado Avantgarde, puede que de inicio te puedas ir con esa finta, ¿no? Que es un disco apresurado y que está como que muchos matices, muchos pincelazos nada más, y que suene así como a inconexo. No lo es, desde luego. Y si no has escuchado, decía, mucho avant-garde, mucha música caótica, te recomendaría comenzar por su primer disco, The Castration of Guts. The Castration of Guts es más una especie de, decía, ópera rock, pero es una música más de textura, se siente más la influencia de las operetas, se siente sí caótico por momentos, pero es que son más bien picos de, ni siquiera digamos violencia, sino picos de visceralidad vocal, por ahí, no tantos screams, pero sí tiene picos de decibeles, por así decirlo. Sí tiene ciertos elementos del rock, del metal, pero sobre todo puedes encontrarte largos pasajes, pues casi oníricos, entre vientos, entre pianos. Entonces es un disco, decía, casi dramático, de Castration of Guts. Se empieza a notar un poco de esta tendencia histriónica de hacer música, desde luego sí puedes encontrar un poquito de avant-garde, pero decía, sí es, pues no completamente opuesto, pero sí es bastante diferente a Harbor Century. Harbor Century es loquera, Harbor Century es sí mucho caos de repente, que no propende completamente a hacer metal, sí lo tiene por ahí, pero también conjuga en estos elementos que describía Buzzati en su novela, pues elementos del pasado y la esperanza del futuro y una desesperación. La desesperación está en la voz, que la voz ahora sí se diferencia muchísimo de The Castration of Guts, que no parece plantearse una especie de opereta, sino que desde el inicio ataca con una ira profunda, inclusive cuando no todo el disco habla de ciertos sentimientos, sino decía más de la vida de Sydney, ¿no? Que decía, pues en un mes quieren no apurarse, pero sí escribir así como un poco improvisando, y resulta que terminan escribiendo sobre su vida en Sydney, sobre lo que han escuchado, sobre las leyendas del mar, etc. Y pues les termina saliendo un disco poético, una poesía medio abstracta. Sí, jazz, sí, pues ópera rock se puede sentir un poco por ahí, se puede sentir un poco de esta combinación en el crooning, porque ellos son amantes del crooning, este estilo de los 20 de hace 100 años, de 1920, que sobre todo cantaron, por ejemplo, Al Jolson, obviamente el mismo Frank Sinatra, y el metal. Entonces te vas a encontrar algo bastante interesante, decía, algo como a lo de Daughter, sobre todo el trabajo de Alexis Marshall, que suena un poquito como de repente a desesperación, como a una especie de drama puesta en música de nuevo caótica. Harbor Century, sin embargo, pues tiene sus momentos bastante también tranquilos, bastante
tácitos, en donde pues no parece querer explorar demasiado las texturas. En otros momentos sí es más bien equilibrado, más tranquilo, más, decía, poético. Es un disco bastante interesante. No hay una forma así como de describirlo, detallarlo así simplemente hablándolo, sino pues nada más que es muy rico en sus diferentes intenciones. Intenciones hasta orquestales, porque son nada más tres, decía, pero sí manejan muchísima música, muchísimas técnicas de orquestación. Hay tracks en donde se puede notar más. Hay tracks en donde se puede notar inclusive técnicas de grabación, porque al tener como tema principal, o uno de los temas principales, el agua, el mar, la vida en Australia, hay inclusive técnicas que asemejan a estar bajo el agua, cantar bajo el agua. Entonces utilizan hidrófonos en cierto momento para grabarse cantando bajo el agua. Es un disco que honestamente siento que debería tener un poquito más de exposición en el mainstream, porque siento que si bien hay muchos grupos todavía, tanto, sobre todo en el metal y en el rock un poco, pero hay muchos grupos que están intentando fusionar este caos de géneros y de intenciones, no lo hacen en ocasiones de una manera así, en donde sin decantarse por un género, pues terminen creando algo realmente pues indefinible, pero a la vez estético, a la vez bello, a la vez poético, decía. Harbor Century, la verdad es que es recomendación absoluta, disco de la semana cuando menos, del año pues habrá que ver, porque seguramente si seguimos escarbando, sobre todo no en el mainstream, sino más en el Londres, seguiremos encontrando muchas cosas interesantes. Pero mientras, pues espero que de quienes estén aquí, que han llegado hasta acá, pues escuchen Harbor Century y escuchen The Castration of Gods, escuchen a los Eunuchs, y pues nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, sean así de caóticos. Perdón, otra cosa que se me había pasado. No es tan, bueno, quizás por eso se me estaba pasando, no es tanto de mi interés estar buscando ciertos simbolismos, pero parece que han escondido en el disco ciertos detalles sobre la numerología, sobre la astrología, porque además ellos tres son al parecer muy fans, son muy adeptos de este tipo de creencias, de esoterismo, si quieren, si cabe. Y por ejemplo el primer disco de Castration of Gods dura como 3/4 de hora. Este disco, Harbor Century, lo estiraron, sobre todo el último track que dura casi 17 minutos, lo estiraron de manera que quedara la duración exacta de 55 minutos y 55 segundos, por su tendencia a creer tanto en la numerología. Literalmente dicen que quien escucha este disco, bueno, puede ser un poquito de promoción, ¿verdad? Pero dicen que quien escucha este disco, pues también es como para desearle buena fortuna. Esto está siendo grabado pasando el portal del eclipse, que no sé si crean eso, pero sí, pues escuchen Harbor Century y puede que sí. Según la numerología, leí que 55-55, los 4 5, no sé si el 5 o exactamente la combinación de 5555, significa nuevos comienzos, significa cambios prósperos, significa fe en uno mismo, creo. Y ellos, al parecer, los Eunuchs han escondido por ahí varios simbolismos. De nuevo, hay mucha poesía que parece más bien inconexa, pero es precisamente por esta ira. Es un plus, creo yo. Si les gusta este tipo de temáticas, creo que les va a gustar todavía más Harbor Century. No parecen decir lo mismo de Castration of Gods, entonces el segundo seguramente pues será todavía más disfrutable si le añaden ese sentimiento. Si no, pues decía, de todas formas, la música así tal cual vale muchísimo, vale creo que su carrera hasta el momento. Habrá que seguir la pista porque decía, este es apenas su segundo disco, ahora sí ha sido suficiente. Todo, hasta la siguiente.